El 8 de mayo de 1945, el Tercer Reich firmó su rendición incondicional. Los generales estamparon sus firmas. Los soldados dejaron caer sus armas. El mundo abrió el champán, pero los búnkeres no se rindieron. Estaban ahí, con sus puertas de acero corroídas, sus corredores inundados, sus paredes de hormigón de 8 metros de grosor, guardando lo que nadie había tenido tiempo de destruir, lo que nadie había querido que el mundo viera. Lo que incluso quienes lo construyeron prefirieron enterrar antes que explicar. Durante décadas permanecieron sellados. Los soviéticos volaron las entradas. Los aliados los catalogaron y los abandonaron. La hierba creció sobre ellos. Se construyeron carreteras encima. Las ciudades se levantaron sobre sus techos de hormigón. Y entonces, en el siglo XXI, alguien empezó a excavar. Lo que encontraron dentro cambia lo que creíamos saber sobre aquella guerra. Esqueletos sin manos ni pies. Cohetes abandonados exactamente donde los dejaron en 1945. Fosas de cenizas con los restos de miles de hombres. Una cripta donde Heinrich Himmler quería que ardiera una llama eterna sobre las calaveras de sus generales muertos. Una mina de sal con el mayor robo de arte de la historia humana. Y túneles, kilómetros de túneles, donde las preguntas todavía no tienen respuesta. Esto es lo que los búnkeres nazis guardaron durante 80 años. En febrero de 2024, un equipo de arqueólogos e historiadores de la Fundación Latebra llegó a los restos de la Wolfschanze, la guarida del lobo, en lo que fueron los bosques de Prusia Oriental y que hoy pertenecen al noreste de Polonia, a escasa distancia de la ciudad de Kętrzyn. El objetivo era documentar el estado de conservación de las estructuras subterráneas que aún permanecían en pie, en su mayoría detonadas por las fuerzas alemanas en enero de 1945, antes de su retirada ante el avance del frente bielorruso del mariscal Georgi Zhukov. La Wolfschanze había sido el cuartel general principal de Adolf Hitler en el frente oriental desde junio de 1941 hasta el 20 de noviembre de 1944. Un complejo de más de 250 hectáreas de bosque espeso y pantanoso, dividido en 3 zonas de seguridad concéntricas, con 17 búnkeres principales y más de 2.000 personas de personal permanente. Nadie esperaba lo que encontraron bajo el suelo de la residencia del Reichsmarschall Hermann Göring. A pocos centímetros de la superficie, bajo lo que había sido un antiguo cuarto de baño situado en el subsuelo del edificio, los arqueólogos hallaron 5 esqueletos humanos. Todos estaban dispuestos en la misma dirección. Ninguno tenía manos, ninguno tenía pies. Los restos pertenecían a 3 adultos, un adolescente y un bebé. No había ropa, no había objetos personales, nada que permitiera identificarlos de inmediato. El hallazgo fue reportado por National Geographic, The Guardian y Reuters en los días siguientes. Las autoridades polacas autorizaron una investigación forense oficial de inmediato. Equipos del Instituto Forense de Cracovia y de la Policía Científica Polaca comenzaron los análisis de datación por radiocarbono, osteología comparada y ADN mitocondrial. La ausencia de extremidades plantea 2 hipótesis principales que los investigadores continúan evaluando de forma paralela. La primera es la descomposición diferencial. En suelos con determinada composición química, las extremidades distales pueden degradarse más rápidamente que los huesos largos del cuerpo, especialmente en presencia de humedad persistente y ácidos orgánicos derivados de la descomposición de materia vegetal. Los suelos del bosque de Prusia Oriental, ricos en turba y con un drenaje irregular, cumplen esas condiciones. La segunda hipótesis es la mutilación deliberada, premortem o postmortem, una práctica documentada en contextos de ejecuciones sumarias durante la ocupación alemana de Polonia entre 1939 y 1945. Las Einsatzgruppen y los cuerpos de seguridad de la SS dejaron un rastro de métodos que los archivos alemanes solo documentan de forma parcial. La datación provisional sitúa los restos en un rango que abarca desde finales de la década de 1930 hasta enero de 1945, cuando el complejo fue evacuado y parcialmente destruido. La presencia de un bebé y un adolescente entre los 5 cuerpos descarta casi por completo una ejecución relacionada con combate o con prisioneros de guerra.
Las hipótesis que manejan los forenses incluyen trabajadores forzados sin registro documental, víctimas de la violencia de ocupación en la región, o personas que tuvieron un contacto con los altos mandos del Reich que alguien consideró necesario ocultar permanentemente. Esto no ocurrió en un descampado anónimo. Ocurrió en la residencia del segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. Göring vivía a metros de esos 5 cuerpos. Si los ignoraba o los sabía ahí es una pregunta que los huesos no pueden responder. La Wolfschanze recibe hoy unos 200.000 visitantes al año. Sus búnkeres volcados, sus corredores inundados, sus paredes de hormigón siguen en pie. Bajo esa misma tierra, según los arqueólogos de la Fundación La Tebra, es probable que queden más secretos sin descubrir. 5 cuerpos sin manos ni pies, enterrados bajo la casa del hombre que en marzo de 1941 le dijo a un diplomático sueco que Heinrich Himmler era demasiado blando con los enemigos del Reich. La ciencia trabaja, las preguntas permanecen abiertas. Entre los 5 esqueletos hay uno que detiene cualquier análisis forense antes de que empiece, porque los análisis forenses están diseñados para responder preguntas sobre adultos, sobre combatientes, sobre víctimas de contextos documentados. Un bebé recién nacido bajo la guarida del lobo no encaja en ninguna categoría que los archivos del Tercer Reich contemplaran siquiera como posibilidad. Los restos son los de un neonato, un individuo que había vivido, en el mejor de los casos, unas pocas semanas. Los estudios osteológicos del material óseo, realizado con las restricciones inevitables que impone la degradación del tiempo, lo confirman. Las dimensiones de los huesos craneales, el estado de los cartílagos calcificados, la longitud de los huesos largos. Un bebé. No existe un escenario militar que explique este cuerpo. La presencia de un recién nacido implica necesariamente la presencia de una madre. Una madre en la Wolfschanze, en la primera zona de seguridad, el círculo íntimo del cuartel general, es una anomalía de tal calibre que los investigadores no han encontrado ningún paralelo en la documentación existente sobre el complejo. Las únicas mujeres registradas en esa zona eran secretarias y personal auxiliar altamente seleccionado, sometido a controles de seguridad exhaustivos. Esto sugiere que el bebé, su madre y las otras 4 personas que yacen junto a ellos representan algo que nadie registró porque nadie quiso registrarlo. La clandestinidad absoluta de ese entierro, sin ropa, sin objetos, sin identificación, a escasos centímetros de la superficie en un suelo que habría sido pisado diariamente por el personal del cuartel general, habla de una urgencia particular y de una voluntad expresa de que no quedara ningún rastro. Los análisis de ADN mitocondrial extraídos de los 3 adultos no han encontrado coincidencias en ninguna base de datos genética internacional de familiares de desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial. La degradación ósea del bebé y el adolescente complica la extracción de material genético suficiente para un análisis genómico completo. Mientras los resultados definitivos de datación por radiocarbono permanecen sin publicación oficial, la pregunta que el bebé recién nacido formula no es científica, es moral, y tiene 80 años de antigüedad. La noticia que Sky News publicó en febrero de 2024 sobre el hallazgo en la Wolfschanze subrayaba un detalle que los arqueólogos de la Fundación La Tebra no podían explicar rápidamente: la ausencia uniforme de manos y pies en los 5 esqueletos. Pero lo que ese reportaje no desarrolló era que ese detalle no era un fenómeno aislado del bosque polaco, donde Hermann Göring residía durante los años de guerra. Era parte de un patrón que la arqueología forense de la Segunda Guerra Mundial ha encontrado repetidamente en el siglo XXI en búnkeres y estructuras subterráneas de toda Europa central y oriental. En 2017, durante las obras de remodelación de un edificio histórico en el centro de Poznań, ciudad del oeste de Polonia que las SS denominaron Posen durante la ocupación, los obreros que retiraban los cimientos de hormigón de lo que había sido un sótano de la Gestapo encontraron en el suelo de tierra apisonada los restos de 4 individuos adultos. 3 de ellos carecían de las falanges distales de las manos. El 4º no tenía pies. El Instituto de la Memoria Nacional Polaco asumió la investigación forense. Los análisis de radiocarbono situaron los restos en el período de ocupación alemana entre 1939 y 1945.
Los análisis osteológicos descartaron la descomposición diferencial como causa de la ausencia de extremidades. La estructura de los huesos de los muñones presentaba marcas de corte compatibles con instrumentos de hoja, lo que indicaba separación por medios mecánicos o por un instrumento cortante. En los sótanos de la Gestapo, el Revier, el espacio de interrogación donde los métodos de coacción física más extremos se aplicaban sin testigos externos, era una constante arquitectónica del sistema. La documentación de los juicios de Nuremberg y de los procesos posteriores de desnazificación incluye testimonios de supervivientes que describen mutilaciones practicadas en los interrogatorios, pero la supervivencia selectiva de esos testimonios, solo los sobrevivientes podían hablar, significa que la documentación del destino de quienes no sobrevivieron a esos interrogatorios es necesariamente fragmentaria. En el caso de Poznań, ninguno de los 4 individuos pudo ser identificado. Los análisis de ADN no encontraron coincidencias con ninguna base de datos de familiares de desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, Alemania, Ucrania o Bielorrusia. Sus nombres siguen siendo desconocidos. En 2019, durante una excavación arqueológica preventiva en Minsk Mazowiecki, ciudad del centro de Polonia, donde las SS establecieron en 1942 una instalación de tránsito para las deportaciones al campo de exterminio de Treblinka, los arqueólogos del Instituto de la Memoria Nacional encontraron en una fosa adyacente a los cimientos de un edificio de la SS restos de 11 individuos. 4 de ellos presentaban ausencia de manos, 2 carecían de pies. Los análisis forenses de las marcas óseas identificaron en algunos casos cortes con instrumento de metal. En otros, la degradación del material óseo era demasiado avanzada para permitir una lectura clara. La fosa de Minsk Mazowiecki fue catalogada. 2 de los 11 individuos pudieron ser identificados mediante ADN. Un hombre de entre 30 y 40 años de origen genético compatible con la población judía de la región y una mujer de entre 20 y 30 años cuya muestra genética concordó con una familia de la ciudad que había presentado denuncia de desaparición ante el Instituto de la Memoria Nacional en los años 90. Los 9 restantes no tienen nombre. Lo que une el sótano de la Gestapo de Poznań, la fosa de Minsk Mazowiecki y los 5 esqueletos bajo la residencia de Göring en la Wolfschanze no es solo la ausencia de extremidades, es la ausencia de documentación. Las SS no registraron lo que ocurrió en esos espacios porque registrarlo habría creado pruebas de lo que hacían. La destrucción de la evidencia era parte del método, no un añadido posterior, pero el suelo no destruye la evidencia, la conserva. Y cuando en el siglo XXI los arqueólogos llegaron a esos sótanos y esas fosas, encontraron lo que las SS habían intentado hacer desaparecer. El patrón que emerge, mutilaciones, enterramientos sin identificación, ausencia de objetos personales, ubicaciones dentro o adyacentes a instalaciones de las SS, no es aleatorio. Es el rastro material de un sistema que operó durante 12 años, y que creía haber borrado sus huellas con suficiente profundidad para que nadie las encontrara jamás. La arqueología forense del siglo XXI está demostrando que ese cálculo fue incorrecto. La presencia de 3 adultos, un adolescente y un bebé en la misma fosa, bajo el mismo edificio, sepultados en la misma dirección y sin ningún objeto de identificación, ha llevado a varios investigadores a plantear que los 5 cuerpos podrían pertenecer a una familia. No es una hipótesis descabellada. La arqueología forense de la Segunda Guerra Mundial en Europa Central y Oriental ha documentado repetidamente el enterramiento conjunto de familias completas en contextos de ejecución masiva por parte de las SS y la Gestapo. El 1 de septiembre de 1939, el mismo día que comenzó la invasión de Polonia, las unidades de la Einsatzgruppe 1 comenzaron a ejecutar familias enteras en el territorio ocupado. La lógica operativa de esas ejecuciones, eliminar testigos, borrar relaciones de parentesco, impedir cualquier hilo que pudiera tirar, favorecía el entierro conjunto. Pero hay algo en la Wolfschanze que diferencia este caso de los patrones habituales de esas masacres. Las ejecuciones en masa de la Intelligence Action
La operación sistemática de eliminación de la élite intelectual y social polaca que comenzó en septiembre de 1939 se llevaban a cabo en bosques y en campos abiertos, a distancia de las instalaciones alemanas, no bajo las residencias privadas de los altos mandos del Reich. Un entierro debajo de un edificio implica premeditación, implica acceso al espacio de construcción, implica una decisión deliberada de utilizar la residencia del propio Reichsmarschall como lugar de ocultación permanente. Los análisis de ADN mitocondrial podrían responder si existe relación de parentesco matrilineal entre los 3 adultos y el bebé, pero esos análisis requieren muestras de calidad suficiente y el estado de degradación de parte del material óseo ha complicado la extracción. Mientras los resultados permanecen sin publicar, la pregunta sobre quién era esta familia, si es que lo era, sigue sin respuesta. El historiador Piotr Wysakowski, del Instituto de Historia Militar de Varsovia, señaló en una entrevista con el portal Onet Historia que la Wolfschanze era un espacio de poder donde las ejecuciones de trabajadores forzados que habían visto demasiado eran práctica documentada, aunque raramente consignada en archivos oficiales. El hecho de que la construcción del complejo entre 1941 y 1944 empleó a miles de trabajadores de la organización TOT, muchos de ellos ciudadanos polacos y soviéticos, añade otra capa de posibilidad a la identidad de esos 5 cuerpos. Bajo la residencia del segundo hombre del Reich, la tierra guardó lo que sus ocupantes decidieron que nunca debería salir a la luz. 80 años después salió. En septiembre de 1943, el Reichsführer SS Heinrich Himmler ordenó el traslado urgente de la producción del cohete A4, la futura Quinte II, desde el Centro de Investigación de Peenemünde, en la costa del Báltico, que había sido severamente dañado por una incursión nocturna de la RAF el 17 de agosto de 1943 hacia un emplazamiento subterráneo en el interior del Reich. El lugar elegido fue el sistema de galerías del Konstein, una montaña de yeso en los montes Harz del centro de Alemania, cerca de la ciudad de Nordhausen, en Turingia. Las galerías habían sido originalmente excavadas por la sociedad estatal WIFO, Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft, como depósito subterráneo de combustibles estratégicos. En septiembre de 1943, los primeros 107 prisioneros del campo de concentración de Buchenwald llegaron al Konstein para comenzar los trabajos de ampliación y reconversión de los túneles en fábrica de armamento subterránea. No había barracones, no había cobertizos, no había ninguna instalación de superficie preparada para alojar a los prisioneros. Los Schlafstollen, galerías de dormitorio, eran las cámaras transversales del sistema de túneles, las numeradas del 43 al 46, donde los ingenieros de las SS instalaron literas de madera de 4 alturas. En esas literas, en el interior de una montaña, durmieron durante meses hasta 10.500 prisioneros en condiciones que el testimonio de los supervivientes describe con una consistencia que elimina cualquier margen de exageración. No había ventilación adecuada. El polvo del yeso que los prisioneros excavaban a mano y con herramientas neumáticas impregnaba el aire las 24 horas. No había instalaciones sanitarias. Barriles de aceite cortados por la mitad hacían las veces de letrinas dispuestos entre las literas. El agua era escasa y estaba contaminada. Las temperaturas en el interior de la montaña se mantenían estables alrededor de 12 grados Celsius durante todo el año, lo que significaba humedad constante y ningún medio de secar la ropa mojada de sudor y lluvia que los prisioneros llevaban sobre la piel. El doctor André Sellier, historiador francés y superviviente del campo, escribió en su testimonio recogido en el catálogo de la exposición Images de Dora, 1943 a 1945, que en los primeros meses de la existencia del campo, en el invierno de 1943 a 1944, los prisioneros trabajaban 14 horas, dormían en las galerías de la montaña y luego volvían a trabajar, sin salir nunca a la superficie, sin ver el sol, sin ver el cielo. La única luz era la de las lámparas eléctricas del túnel que parpadeaban cuando la carga del sistema fallaba. El 10 de diciembre de 1943, Albert Speer, ministro de Armamentos del Reich, visitó los túneles del Konstein acompañado de su Estado Mayor.
Según los testimonios recogidos posteriormente por los investigadores del juicio de Dachau contra el personal del campo en 1947, varios miembros del equipo de Speer quedaron tan perturbados por lo que vieron. Cuerpos de prisioneros abandonados entre los escombros, hombres trabajando en un estado de desnutrición avanzada, el olor acumulado de miles de personas sin higiene posible en el interior de la montaña, que solicitaron un periodo de licencia al regresar a Berlín. Speer envió una carta de felicitación al ingeniero Kammler, responsable de la construcción, señalando el éxito en la transformación de las instalaciones subterráneas. Entre octubre de 1943 y marzo de 1944, de un total de 17.500 trabajadores esclavos, casi 2.900 murieron en Dora. La tasa de mortalidad de las cuadrillas de trabajo de Dora era, a finales de 1943, la más alta del sistema de campos de concentración en toda Europa. Los Schlafstollen del Konstein son hoy una de las partes del complejo subterráneo accesible al público en el memorial de Mittelbau Dora. El visitante que desciende a esas galerías camina por el mismo espacio donde 10.000 hombres durmieron hacinados entre los cohetes que construirían durante el día. Las 4 hileras de literas ya no están, pero las marcas del hormigón, las grietas del yeso, la oscuridad que la luz artificial no consigue disipar completamente, eso sigue ahí. Cuando las tropas norteamericanas del Cuarto Cuerpo de Ejército, bajo el mando del general Manton S. Eddy, llegaron a Nordhausen el 11 de abril de 1945, encontraron en las instalaciones superficiales del campo de concentración de Mittelbau Dora varios cientos de cadáveres de prisioneros que los guardias de las SS habían abandonado antes de huir hacia el norte. Los que pudieron caminar habían sido forzados a marchar. Pero en el interior de la montaña, en los túneles del Mittelberg, encontraron algo diferente. Las líneas de producción de los cohetes V2 estaban exactamente como las habían dejado sus operarios la última vez que trabajaron en ellas. Cohetes A4 en distintas fases de ensamblaje descansaban sobre sus carros de transporte a lo largo de los rieles de las galerías principales. Los propulsores, las turbobombas, los giroscopios de guía, los carenados aerodinámicos de aluminio. Los componentes de la V2 yacían dispersos por el suelo, exactamente donde los prisioneros y los técnicos alemanes los habían depositado cuando sonó la alarma de evacuación. En el túnel A, el más meridional del sistema, los observadores norteamericanos encontraron varios motores de cohete parcialmente ensamblados. En la Galería 41, la más alta del sistema y donde estaban las estructuras de inspección vertical que permitían colocar los cohetes en posición erecta para las verificaciones finales de los giroscopios, una grúa de puente seguía colgada de sus raíles. Debajo, los restos de lo que parecía ser una V2 completa pero desmontada para algún tipo de prueba de componentes. El ingeniero Werner von Braun, director técnico del programa de cohetes en Peenemünde y figura central del programa de armamento cohete desde 1936, se había rendido a las fuerzas norteamericanas el 2 de mayo de 1945 junto con más de un centenar de sus colaboradores más próximos. Con él llevaba microfilms con los planos técnicos completos del A4. Von Braun y sus ingenieros serían trasladados a los Estados Unidos bajo la operación Paperclip y se convertirían en el núcleo del programa espacial norteamericano que culminaría en el Apolo 11. Pero lo que quedó en los túneles del Konstein eran las pruebas físicas del sistema que von Braun se llevó en microfilm. Los archivos del memorial de Mittelbau Dora conservan fotografías tomadas por el fotógrafo del ejército norteamericano George Phillips en los días posteriores a la liberación. En ellas se ven secciones de cohetes apoyadas contra las paredes del túnel, tanques de propelente apilados en los laterales de las galerías, fragmentos de carenados aerodinámicos esparcidos por el suelo de roca. En 1947, la administración militar soviética, que había asumido el control de la zona cuando se establecieron las fronteras de ocupación, intentó volar el interior de los túneles con explosivos, en cumplimiento del acuerdo aliado de destruir las instalaciones militares alemanas. El intento fue parcialmente exitoso. Los 4 accesos al complejo fueron sellados, pero las galerías principales, excavadas en roca de yeso de gran dureza, resistieron la detonación sin colapsar completamente. El interior quedó sellado,
con sus líneas de producción abandonadas y los restos de los cohetes todavía en su sitio. No fue hasta la segunda mitad de la década de 1990, cuando el complejo fue parcialmente reabierto como memorial y museo, que los trabajadores del lugar documentaron el estado exacto de lo que la detonación soviética había preservado inadvertidamente. En las partes del túnel accesibles hoy al público, fragmentos de propulsores, secciones de chapa de aluminio y piezas de los sistemas de guía yacen bajo vitrinas en la sección museística del túnel A. Pero en las partes del complejo que siguen clausuradas, inundadas o con riesgo de derrumbe por el continuo proceso de extracción de yeso en la montaña circundante, la pregunta sobre qué más quedó exactamente como en 1945 sigue sin respuesta completa. Un cohete V2, construido con trabajo esclavo en el interior de una montaña, puede alcanzar una altitud de más de 80 kilómetros. Los fragmentos de esos cohetes nunca viajaron más lejos que los rieles de una galería en el Konstein. La distancia entre esos dos destinos posibles es la distancia entre la tecnología y el crimen. En el exterior del complejo de túneles del Konstein, en la ladera sur de la montaña donde los ingenieros de las SS construyeron el campo de barracones de Dora en el primer trimestre de 1944, hay un edificio que los visitantes del memorial encuentran después de pasar por la explanada principal. El crematorio. En la arqueología de los campos de concentración nazis, los crematorios son estructuras que los historiadores y el público general asocian habitualmente con Auschwitz-Birkenau, con Treblinka, con los grandes centros de exterminio del este. Pero Mittelbau-Dora tenía el suyo propio, construido en 1944 para resolver un problema logístico específico: la cantidad de cadáveres que el sistema de producción de cohetes generaba a un ritmo que superaba la capacidad de los procedimientos de enterramiento individuales. El primer período del campo, entre octubre de 1943 y marzo de 1944, fue el más mortífero. En esos 5 meses murieron casi 2.900 hombres. Sus cuerpos fueron trasladados al crematorio de Buchenwald, el campo principal del que Dora era subcampo. Pero esa solución tenía límites logísticos. Con el crecimiento del campo y el inicio de la producción de cohetes, se hizo necesaria una instalación propia. El crematorio de Mittelbau-Dora fue construido con trabajo esclavo entre el verano y el otoño de 1944. Cuando las tropas norteamericanas lo liberaron el 11 de abril de 1945, encontraron en su interior cadáveres sin incinerar apilados unos sobre otros, ya que en los días previos a la evacuación del campo, la carga había superado la capacidad de procesamiento de los hornos. Los registros de las SS para el conjunto del sistema de campos de Mittelbau consignan aproximadamente 12.000 muertos entre 1940 y 3 y 1945. Pero los investigadores del juicio de Dachau de 1947 y los historiadores posteriores han señalado sistemáticamente que esta cifra es un subestimado significativo. Los prisioneros que llegaban en condiciones terminales procedentes de las evacuaciones de Auschwitz y Gross-Rosen a principios de 1945 no siempre eran registrados individualmente. Los prisioneros que morían en los túneles durante el turno de trabajo no siempre llegaban al sistema de registro. El número real de muertos se estima entre 20.000 y 30.000. El crematorio es hoy el único edificio original del campo de barracones que permanece en pie en el recinto del memorial. El resto fue demolido en los años 50 para usar la madera como combustible y material de construcción en la Nordhausen de posguerra. El edificio de ladrillo del crematorio fue declarado monumento histórico en 1954 en una ceremonia a la que asistieron miles de personas antes de que existiera ninguna exposición permanente sobre el campo. La decisión de preservar el crematorio mientras se demolía el resto fue, en cierto modo, una decisión sobre qué parte de la historia era más difícil de ignorar. Las barracas donde dormían los prisioneros podían reconstruirse imaginativamente. El horno donde los quemaban no necesitaba imaginación. La historia del crematorio de Mittelbau-Dora no termina con el edificio que los visitantes pueden ver hoy en el memorial. Termina en el suelo. Los restos de la incineración en los crematorios de los campos de concentración nazis no siempre eran tratados de acuerdo con los procedimientos oficiales que las SS habían establecido en sus protocolos. Los protocolos establecían que las cenizas de los prisioneros
Debían ser almacenadas hasta que el volumen justificara su traslado a una fosa colectiva, que en el caso de los grandes campos del este solía ubicarse en el perímetro del complejo. En Mittelbau-Dora, la fosa de cenizas fue excavada en el terreno adyacente al crematorio. Allí terminaron, mezclados con escoria de los hornos y tierra del Konstein, los restos de miles de personas cuya identidad fue borrada en dos fases sucesivas. Primero por el sistema de numeración de las SS, que reemplazó los nombres de los prisioneros por una cifra, y luego por el fuego del crematorio, que convirtió los cuerpos en polvo sin distinción. El memorial de Mittelbau-Dora ha señalizado la ubicación de la fosa de cenizas como parte del recorrido histórico del complejo. La tierra sobre ella no tiene marcas especiales, no tiene nombre, es una extensión de suelo como cualquier otra, excepto por lo que hay debajo. Este tipo de fosa, no una fosa común en el sentido convencional, sino un depósito de cenizas mezcladas de miles de individuos distintos, plantea un problema específico a la arqueología forense que no tiene solución técnica actualmente disponible. El análisis de ADN de restos calcinados es posible bajo ciertas condiciones, pero requiere fragmentos óseos de tamaño suficiente y con un grado de preservación del material genético que la incineración casi siempre destruye. En la fosa de cenizas de Mittelbau-Dora, la identificación individual es imposible con los medios actuales. Esto significa que las personas que terminaron en esa fosa son, en términos forenses, irrecuperables. Sus nombres no pueden ser revinculados a sus restos. Sus familias, si sobrevivieron y si buscaron durante décadas alguna señal de dónde terminaron sus padres, sus hermanos, sus hijos. Esas familias no pueden recibir la respuesta que buscan. La tierra las tiene, pero no puede devolverlas. El escritor y superviviente italiano Primo Levi, que fue prisionero en Auschwitz entre febrero de 1944 y enero de 1945, escribió en Los hundidos y los salvados, 1986, que el propósito del sistema de destrucción documental de las SS era precisamente ese, que los muertos no tuvieran nombre, que fueran números durante la vida y polvo después. El sistema funcionó en Mittelbau-Dora con la misma eficiencia que en los demás campos. La fosa de cenizas es su expresión más permanente. A 24 metros bajo el castillo imperial de Nuremberg, en un laberinto de galerías medievales excavadas en roca de arenisca desde el siglo XIV, los soldados norteamericanos encontraron en abril de 1945 algo que nadie esperaba encontrar en un búnker de guerra: la corona, el cetro, el orbe y la espada del Sacro Imperio Romano Germánico. Las Reichskleinodien, las insignias imperiales que los emperadores medievales habían usado durante siglos como símbolo de su autoridad sobre Europa, estaban ocultas detrás de un muro de mampostería en cajas de cobre ordenadas personalmente por Himmler. Los nazis las habían trasladado desde Viena en 1938 con la intención de que Nuremberg, ciudad de los congresos del partido, fuera el nuevo centro simbólico del Tercer Reich. Junto a las regalia, los soldados encontraron el globo terráqueo más antiguo del mundo, el Erdapfel, fabricado por Martin Beheim en 1492. El altar de la Anunciación de Beit Stos, robado de la Catedral de Cracovia, obras de Durero y ventanas de vidrieras de iglesias de toda Alemania. Sobre sus cabezas, los bombardeos aliados habían reducido Nuremberg a escombros. Dentro de la montaña, el aire acondicionado instalado por los nazis había mantenido las obras en perfecto estado. Lo más perturbador de ese descubrimiento no era lo que había dentro del búnker. Era lo que había ocurrido fuera, en la superficie, mientras las regalia esperaban en la oscuridad. El fanático nazi Karl Holz, que mandaba la defensa de la ciudad, había ordenado la ejecución pública de 4 civiles por intentar rendir la ciudad y había enviado a 35 más al campo de concentración de Dachau. Cuando el alcalde Willy Liebel intentó contactar secretamente con los norteamericanos para negociar la rendición y salvar el contenido del búnker, Holz entró en el refugio donde se escondía y le disparó en la cabeza. Las regalias sobrevivieron. Liebel no. El 4 y 5 de enero de 1946, las insignias imperiales fueron devueltas al Hofburg de Viena, donde permanecen hoy. El Historischer Kunstbunker de Nuremberg puede visitarse mediante visita guiada.
En 2016, las obras de cimentación de un edificio residencial de 134 apartamentos en el centro de Berlín se detuvieron bruscamente cuando las sondas del terreno chocaron con una capa de hormigón de grosor inesperado. Los ingenieros midieron entre 95 y 100 metros de longitud, 2 metros de anchura y casi 2 de altura. Un túnel nazi sellado, construido entre 1943 y 1945 con trabajo esclavo, había sobrevivido intacto bajo el suelo de la capital reunificada. El historiador Dietmar Arnold de la Berliner Unterwelten, la Asociación de Mundos Subterráneos de Berlín, confirmó que la estructura era parte del sistema de instalaciones subterráneas interconectadas que el Reich construyó para proteger a los altos mandos del partido de los bombardeos aliados. El aire en el interior, cuando los técnicos abrieron el primer punto de acceso, era descrito como viciado y cargado, el olor de un espacio que llevaba 70 años sin comunicarse con el exterior. La ubicación exacta del hallazgo no era cualquier solar berlinés. Estaba a escasos metros del memorial a los judíos asesinados de Europa, inaugurado en 2005. Berlín tiene cerca de 200 búnkeres construidos durante la guerra. Los subterráneos, diseñados para la élite del partido, son los menos documentados porque los menos accesibles. La Berliner Unterwelten ha catalogado sistemáticamente estos espacios desde los años 90, encontrando en varios de ellos objetos que sus últimos ocupantes dejaron exactamente donde estaban en la primavera de 1945. Documentación, equipamiento de comunicaciones, mobiliario de oficina, carteles de propaganda. Cada vez que las excavadoras de una nueva construcción en el centro de Berlín chocan con una capa de hormigón más gruesa de lo previsto, la ciudad vuelve a enfrentarse a la misma pregunta. ¿Qué hacer con lo que hay debajo? La respuesta, la mayoría de las veces, es rellenarlo y construir encima. En agosto de 1985, un grupo de activistas históricos berlineses que se autodenominaban el Aktives-Museum Faschismus und Widerstand, Museo Activo del Fascismo y la Resistencia, llegaron con palas a un solar degradado en la Prinz-Albrecht-Straße del distrito de Kreuzberg, en el lado occidental de Berlín. El solar llevaba décadas sin uso oficial. Había servido sucesivamente como vertedero de escombros de la posguerra, como pista de práctica de conducción para autoescuelas y como eventual zona propuesta para helipuerto. Nadie que pasara por allí en 1985 habría sabido qué había debajo. Los activistas lo sabían y comenzaron a excavar. Lo que salió del suelo cambió para siempre lo que Berlín estaba dispuesta a recordar de sí misma. Bajo el solar en el que nadie había querido construir nada permanente desde 1945, los arqueólogos voluntarios del Aktivismuseum encontraron los cimientos, los muros y las estructuras subterráneas de los edificios más temidos de la Europa del siglo XX. El número 8 de la Prinz-Albrecht-Straße había sido la sede central de la Gestapo, la Geheime Staatspolizei, la policía secreta del Estado, desde 1933 hasta la primavera de 1945. El edificio contiguo, el número 9, albergaba la dirección central de las SS bajo el mando directo de Himmler. El Prinz-Albrecht-Palais, en el número 102 de la Wilhelmstraße, había sido la sede del Servicio de Seguridad del Reich, el SD. En ese triángulo de manzanas, en el centro de Berlín, Himmler, Heydrich y sus sucesores habían dirigido el sistema de terror que se extendía por toda Europa ocupada. Los bombardeos aliados de 1945 habían destruido las plantas superiores de los edificios. Los años de posguerra habían demolido lo que quedaba en pie. Pero los sótanos, los niveles subterráneos donde la Gestapo instaló en el verano de 1933 lo que sus propios documentos denominaban Hausgefängnis, la prisión de la casa, sobrevivieron bajo las capas de escombro y tierra acumuladas. Las excavaciones de 1985, convertidas en proyecto arqueológico formal a partir de 1987, coincidiendo con el 750 aniversario de la ciudad de Berlín, revelaron un sistema de celdas de detención individual, pasillos de acceso y espacios de interrogación que habían permanecido sellados bajo el suelo durante 40 años. Las celdas excavadas tienen dimensiones que los arqueólogos documentaron con precisión milimétrica. Aproximadamente 2 metros de anchura, 3 metros de longitud,
y poco más de 2 metros de altura. Los muros de ladrillo conservaban, en algunos casos, inscripciones realizadas por los prisioneros con cualquier objeto que pudieran encontrar: fragmentos de tiza, clavos, los propios dedos sobre la cal húmeda. Algunos de esos mensajes fueron preservados durante las excavaciones. En uno de los muros aparecieron trazados, en letras irregulares, los caracteres de un nombre y una fecha que los investigadores de la Fundación Topografía del Terror identificaron como compatibles con los registros de detención de la Gestapo de 1936. Lo que los arqueólogos encontraron en el espacio excavado de la Hausgefängnis de la Gestapo no era solo arquitectura, era el contenedor físico de 15.000 historias individuales. La Gestapo encarceló en total a 15.000 opositores al régimen nacionalsocialista en la prisión de la Casa entre 1933 y 1945. No eran prisioneros de guerra ni internados en campos de concentración. Eran detenidos en espera de interrogación, una interrogación que la legislación del Reich había diseñado para que ocurriera fuera de cualquier control jurídico, bajo el concepto de Schutzhaft, la custodia protectora, que en la práctica significaba detención indefinida sin proceso ni cargos formales, ejecutada por un cuerpo policial que respondía directamente a Himmler y que estaba legalmente por encima de los tribunales ordinarios del Reich. Entre los 15.000 que pasaron por esas celdas estuvieron Georg Elser, el carpintero bávaro que en noviembre de 1939 colocó él solo una bomba de relojería en la columna del podio del Bürgerbräukeller de Múnich, donde Hitler iba a hablar, y que falló por 13 minutos en matar al dictador, y miembros de los grupos de resistencia del Círculo de Kreisau y la Orquesta Roja, así como oficiales implicados en el atentado del 20 de julio de 1944, algunos de los cuales fueron interrogados en esas mismas celdas antes de ser transferidos a la prisión de Plötzensee, donde serían ejecutados. Elser fue recluido en la Hausgefängnis durante años. En condiciones de detención privilegiada relativa, la Gestapo quería mantenerlo con vida por si alguna vez necesitaba demostrar que el atentado había sido una conspiración extranjera. Fue transferido al campo de concentración de Dachau en 1944 y asesinado el 9 de abril de 1945, 4 semanas antes del final de la guerra, por orden directa de Hitler. La excavación de las celdas de la Gestapo en la Prinz-Albrecht-Straße fue el punto de partida del proyecto que se convertiría en la topografía del terror. Hoy, uno de los centros de documentación sobre el nazismo más visitados del mundo, con más de 1 millón de visitantes anuales. El espacio exterior del antiguo solar, donde las paredes de los sótanos excavados son visibles desde arriba a través de una zanja arqueológica que corre paralela al último tramo conservado del muro de Berlín, permite al visitante del siglo XXI mirar hacia abajo, a los muros de ladrillo, y ver exactamente el mismo espacio que vieron quienes estuvieron prisioneros en él. Hubo también un hallazgo adicional que los excavadores de 1985 no esperaban. En el sótano excavado del edificio adyacente, el que había albergado las oficinas de las SS, los arqueólogos encontraron uniformes y documentos que habían sido almacenados en ese espacio y que el caos de los últimos días del Reich y los bombardeos habían sellado bajo los escombros. Algunos de esos documentos eran órdenes de deportación con membrete oficial de las SS. Otros eran expedientes personales de oficiales. El material fue transferido al Bundesarchiv y catalogado. Una parte pequeña pero significativa de esa documentación estaba en un estado de conservación que los archivistas describieron como sorprendente. El entorno sellado y la ausencia de humedad en la parte del sótano donde habían quedado depositados los habían mantenido legibles durante 40 años bajo los escombros de Berlín. Las celdas de la Hausgefängnis de la Gestapo en la Prinz-Albrecht-Straße no fueron descubiertas por ningún accidente ni por ninguna obra. Fueron descubiertas porque en 1985 un grupo de ciudadanos decidió que la tierra que cubría lo que había pasado en ese solar no tenía derecho a seguir siendo un solar de aparcamiento, que había algo debajo que el mundo tenía la obligación de ver. Tenían razón. El 1 de enero de 1988, personal de la Stasi, el Ministerium für Staatssicherheit, el Servicio de Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana, descendió al interior del Führerbunker de Berlín por primera vez
desde que la administración militar soviética había sellado sus accesos tras los intentos de demolición de 1947. Lo que encontraron dentro, y lo que hicieron con ello, es uno de los episodios más extraños de la larga historia del búnker más famoso de la Segunda Guerra Mundial. El Führerbunker había permanecido clausurado y en su mayor parte inaccesible durante 40 años. No porque nadie hubiera querido entrar, sino porque la estructura de hormigón armado con techo de casi 3 metros de espesor había resistido todos los intentos de destrucción anteriores. Los soviéticos habían volado partes del Vorbunker, el antebúnker superior, terminado en 1936, en diciembre de 1947, dañando los muros divisorios internos pero sin lograr colapsar la estructura principal. El nivel inferior, el Führerbunker propiamente dicho, ubicado a 8,5 metros bajo el jardín de la antigua Cancillería del Reich, había sobrevivido prácticamente intacto, inundado por el nivel freático de Berlín y sellado bajo los escombros de las demoliciones posteriores. Desde 1961, la frontera interalemana, el muro de Berlín, discurría por el lado sur de lo que antes era la Prinz Albrecht Straße, rebautizada como Niederkirchner Straße. El solar donde estaba el Führerbunker quedó en el lado oriental, en la franja de exclusión del muro, sin que ningún proyecto de construcción pudiera desarrollarse. Esa circunstancia geopolítica, que durante décadas pareció una maldición para cualquier intento de gestión del lugar, fue inadvertidamente la condición que preservó el búnker bajo tierra durante 4 décadas adicionales. En 1988, el gobierno de la RDA decidió construir un complejo de viviendas de lujo en el borde exterior de la franja del muro, en la zona adyacente al solar del búnker. Las excavaciones para los cimientos iban a atravesar inevitablemente partes del complejo subterráneo. Antes de que las excavadoras entraran, la Stasi fue autorizada a realizar un registro documental del interior. En abril de 1988, el gobierno de la Alemania Oriental permitió varias visitas al sitio por parte de periodistas fotográficos. Se bombeó el agua del Vorbunker durante 4 días antes de que fuera posible acceder a través del pasadizo subterráneo que conducía desde los cimientos de la antigua Cancillería. El piso interior del Vorbunker estaba cubierto con un lodo fangoso por haber estado bajo el agua durante varios años. El registro de la Stasi produjo documentación filmada y fotográfica en color, excepcional para un espacio que no había sido fotografiado desde mayo de 1945, que fue mantenida clasificada durante años y que afloró gradualmente en archivos alemanes después de la reunificación. Lo que esas imágenes mostraban era un espacio detenido en el tiempo de una forma que ninguna reconstrucción arquitectónica habría podido reproducir. Los pasillos del Vorbunker conservaban parte del embaldosado original de las paredes, visiblemente dañado por el fuego y el agua, pero reconocible. En la cocina de la pequeña sección de servicios del Vorbunker, botellas de vino vacías yacían en el suelo, exactamente donde las habían dejado en los últimos días de abril de 1945, cuando los habitantes del búnker bebían lo que quedaba, mientras los cañones soviéticos hacían temblar el hormigón sobre sus cabezas. En la habitación contigua a la cocina estaban los marcos rotos de las literas que habían usado los hijos de Joseph y Magda Goebbels, los 6 niños que vivieron en el Vorbunker desde el 22 de abril de 1945 hasta el 1 de mayo, cuando su madre les administró los barbitúricos que los dejaron inconscientes antes de introducirles en la boca las cápsulas de cianuro. Hugh Trevor Roper, que visitó el búnker en septiembre de 1945 como parte de su investigación para el informe de inteligencia británica sobre la muerte de Hitler, describió en la introducción a la 3ª edición de Los últimos días de Hitler, 1956, haber encontrado en el búnker el diario de compromisos de Hitler, un volumen encuadernado de 35 por 18 centímetros, abandonado en la silla del Führer, donde había permanecido 4 meses sin que nadie lo recogiera. Los soviéticos, escribió Trevor Roper con una mezcla de asombro y sarcasmo, habían dejado en su sitio ese documento crucial mientras declaraban públicamente que no tenían ninguna información sobre el paradero ni la suerte de Hitler. Cuando la Stasi accedió al Vorbunker en 1988,
Lo que quedaba de los contenidos del búnker estaba en el estado que 40 años de humedad, inundación periódica y abandono producen en los materiales orgánicos. Pero los elementos inorgánicos, el metal, el hormigón, las botellas de vidrio, los marcos metálicos de las literas, habían sobrevivido en condiciones que permitían identificarlos sin ambigüedad. El fotógrafo Robert Conrad, que se infiltró en el lugar disfrazado de obrero de la construcción durante los trabajos de 1987 a 1988 y reveló sus experiencias y fotografías a Der Spiegel en 2013, describió pasillos donde los cables eléctricos colgaban de los techos agrietados, habitaciones donde el enlucido se había desprendido de las paredes en grandes placas dejando el hormigón desnudo, y en el pasillo central del Führerbunker, el corredor de conferencias donde Hitler presidía las reuniones diarias de Estado Mayor en sus últimas semanas, las marcas de quemado en el suelo compatibles con el incendio que el equipo de Goebbels prendió deliberadamente el 1 de mayo de 1945, horas antes de que el último grupo de supervivientes intentara escapar a través de los túneles del metro hacia el norte de Berlín. La demolición que siguió al registro de la Stasi fue, según el jefe de obras de Berlín Oriental, Erhard Giske, definitiva. «Lo estamos volando todo», declaró a la agencia Reuters en 1988. «Hasta el último pedazo será detonado para que no quede ningún recuerdo». Esa fantasía de borrado total no se cumplió. Las excavaciones de los cimientos de los edificios de apartamentos revelaron que el Führerbunker inferior había sobrevivido a las demoliciones de los ingenieros de la RDA de la misma forma que había sobrevivido a todos los intentos anteriores. Su estructura de hormigón de 4 metros de espesor era, sencillamente, más resistente que cualquier voluntad política de eliminarla. Las secciones del búnker que quedaron después de las obras de 1988 a 1989 fueron rellenadas con arena, grava y escombros y selladas bajo el aparcamiento y las zonas ajardinadas del nuevo complejo residencial. Hoy, en la esquina de Inden-Ministergärten con Gertrud-Kolmar-Straße, a 3 minutos a pie de la Potsdamer Platz, hay un panel informativo instalado en junio de 2006 por la Asociación Berliner Unterwelten, Mundos Subterráneos de Berlín. El panel contiene un diagrama esquemático del complejo y un resumen cronológico de su historia. Bajo el aparcamiento que hay detrás del panel, a varios metros de profundidad, permanecen los fragmentos del hormigón del búnker que ninguna demolición pudo destruir completamente. La estructura donde Hitler se casó, dictó su testamento y se disparó un tiro en la sien derecha el 30 de abril de 1945 a las 3:30 de la tarde todavía existe, en fragmentos, bajo el asfalto de uno de los barrios más anónimos del centro de Berlín. Las botellas de vino vacías que la Stasi encontró en la cocina del Vorbunker en 1988 fueron documentadas y después enterradas bajo los escombros de la demolición. Nadie sabe exactamente dónde quedaron, pero estuvieron ahí 43 años, exactamente donde alguien las dejó en los últimos días de abril de 1945, mientras el mundo que las había rodeado se derrumbaba. En 1947 y 1948, la administración militar soviética de la zona de ocupación que incluía Nordhausen y el Konstein ejecutó el mandato de los acuerdos aliados de Potsdam para la destrucción de las instalaciones militares alemanas en el territorio ocupado. Los ingenieros del Ejército Rojo colocaron cargas explosivas en las 4 entradas del complejo de túneles del Mittelberg. Las detonaciones sellaron los accesos. Las galerías del Konstein quedaron encerradas en la montaña, con las líneas de producción de cohetes, los restos de los Schlafstollen desmontados, los fragmentos de material de producción y los rastros de todo lo que había ocurrido en su interior entre octubre de 1943 y abril de 1945. El complejo permaneció así durante casi 50 años. No fue hasta mediados de la década de 1990, con la reunificación alemana y la creciente conciencia pública sobre la historia de los campos de concentración asociados a la producción de armamento del Tercer Reich, que comenzaron los trabajos sistemáticos para reabrir partes del complejo con fines de documentación histórica y memorial.
La Fundación Memorial de Buchenwald y Mittelbau-Dora asumió la gestión del lugar y comenzó un proceso de apertura parcial, limpieza y consolidación de las galerías para su uso público. El túnel A fue reabierto parcialmente como zona musealizada. El visitante puede recorrer hoy una sección de varios cientos de metros de la galería principal, con los rieles de transporte todavía en el suelo, bajo una estructura de iluminación instalada por el memorial que intenta reproducir, sin conseguirlo del todo, la oscuridad que existía en el interior de la montaña cuando los prisioneros trabajaban ahí. Pero la mayor parte del complejo sigue cerrada. Partes del túnel B están inundadas por el nivel freático. Secciones de los túneles transversales han sufrido colapsos parciales causados por el continuo proceso de extracción de yeso en la montaña. El Kornstein sigue siendo explotado comercialmente, que genera microvibraciones en la roca. Algunas de las galerías más profundas del complejo nunca han sido documentadas exhaustivamente desde la reapertura. Después de que las entradas fueran voladas por la administración militar soviética en 1947 y 1948, el complejo subterráneo permaneció cerrado durante muchas décadas. Lo que quedó dentro de esas décadas de clausura es, en parte, una incógnita que la investigación arqueológica del complejo sigue tratando de despejar con los medios disponibles. El silencio de esos túneles durante medio siglo fue la condición que permitió que parte de lo que ocurrió en su interior llegara intacto hasta los investigadores del presente. También fue la condición que hace imposible saber con certeza qué se perdió, qué fue destruido por la humedad o el derrumbe. ¿Qué rastros que podrían haber respondido preguntas sin respuesta se convirtieron en polvo dentro de la montaña sellada? Entre los testimonios fotográficos más extraordinarios de la arqueología industrial de la Segunda Guerra Mundial están las imágenes tomadas en el interior del Mittelwerk en los días inmediatamente posteriores a la liberación del campo de concentración de Mittelbau-Dora el 11 de abril de 1945. El fotógrafo George Phillips, adscrito al ejército norteamericano, documentó el estado exacto de las líneas de producción del túnel A y del túnel B. Sus fotografías, conservadas en los archivos del Memorial de Mittelbau-Dora y en los fondos del Ejército de los Estados Unidos, muestran algo que la lógica de la guerra haría esperar como imposible. Una fábrica de armamento de alta tecnología detenida en medio del trabajo. En una de las imágenes más reproducidas de esa documentación, un carro de transporte sobre raíles lleva en su plataforma la sección trasera de una V2 parcialmente ensamblada, la sección que alberga el motor y los deflectores de la tobera, con los paneles del carenado aún abiertos, las conexiones de los cables visibles, los tornillos sin terminar de apretar. El técnico que estaba trabajando en ese cohete abandonó la herramienta y se marchó. El cohete quedó donde estaba. El motor de un V2 fotografiado por Phillips en el túnel A en 1945 fue recuperado durante las operaciones de limpieza del complejo y se encuentra hoy en el espacio musealizado de la galería accesible al público. Es un objeto de dimensiones considerables. La turbobomba del A4 pesaba unos 900 kilogramos sin combustible. Y su estado de conservación es, para ser una pieza que pasó décadas en el interior de una montaña húmeda, sorprendentemente bueno. El mismo estado de abandono documentado en las líneas de producción del Mittelwerk fue encontrado por las tropas norteamericanas en otras instalaciones de armamento del Reich que las SS y el personal técnico habían evacuado precipitadamente ante el avance aliado. Pero el Mittelwerk, sellado durante décadas después de la detonación soviética de sus entradas, conservó ese estado de interrupción repentina de una manera que los demás complejos, accesibles y sometidos a saqueo y demolición en los años de posguerra, no pudieron mantener. Las líneas de producción del Mittelwerk representan el momento exacto en que el programa de armamento más avanzado de la Segunda Guerra Mundial fue interrumpido no por la derrota técnica o por el agotamiento de recursos, sino por el avance de los ejércitos aliados. La producción de cohetes V2 estaba, en abril de 1945, en su máximo rendimiento técnico. Ese rendimiento fue posible porque 20.000 personas murieron construyendo las instalaciones que lo producían, el cohete abandonado en el carro de transporte y el motor oxidado en la vitrina del museo son el mismo objeto visto desde dos ángulos del tiempo, y la historia que cuentan tiene el mismo peso independientemente de qué ángulo se use para mirarlos.
En el segundo trimestre de 1944, los trenes comenzaron a llegar a la pequeña localidad alpina de Altaussee, en el Salzkammergut austríaco, cargados con cajas marcadas con la denominación Sonderauftrag Linz, encargo especial de Linz. Linz era la ciudad natal de Adolf Hitler, y el Sonderauftrag Linz era el nombre oficial del proyecto con el que Hitler, desde 1938, acumulaba sistemáticamente obras de arte de toda Europa para el museo que planeaba construir en su ciudad de origen, el Führermuseum, que en sus planes sería la colección más grande del mundo, mayor que el Louvre, mayor que los Uffizi, mayor que el Hermitage. Para custodiar esa colección mientras los bombardeos aliados hacían cada vez más peligroso mantenerla en los museos y depósitos superficiales del Reich, los asesores artísticos de Hitler eligieron las minas de sal de Altaussee. Un sistema de 137 galerías excavadas en la montaña de sal, con una temperatura interior estable de 8 grados Celsius durante todo el año, un nivel de humedad del 40%, y una profundidad que llegaba en algunos puntos a 800 metros bajo la superficie. Las condiciones ideales para la conservación de pinturas, esculturas, tapices y objetos de arte en general. Lo que los agentes de Hitler y de Göring acumularon en esas galerías entre 1943 y 1945 representó el mayor acto de robo cultural de la historia documentada de la humanidad. Entre 1943 y 1945, el extenso complejo de minas de sal de Altaussee funcionó como un enorme depósito de arte robado, y también contenía fondos de colecciones austriacas. A partir de agosto de 1943, los tesoros de iglesias, monasterios y museos austriacos fueron trasladados a las minas para su protección, y a partir de febrero de 1944, una reserva de unas 4.700 obras de arte robadas de toda Europa, Smithsonian Institution. Cuando las tropas norteamericanas llegaron a Altaussee en mayo de 1945, lo que encontraron en el interior de la mina de sal superó las expectativas incluso de los especialistas del MFAA, Monuments, Fine Arts and Archives, la unidad del ejército aliado específicamente creada para la localización y protección de arte cultural en las zonas de combate. Según los informes de los Monuments Men y del conservador George Stout, que estuvo presente en muchas de las recuperaciones en las minas, estas estaban relativamente secas con una humedad relativa media-baja del 40%. Salzwelten. En las galerías encontraron la adoración del Cordero Místico de Jan van Eyck y su hermano Hubert, el políptico de Gante robado de la Catedral de San Bavón en Bélgica, la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, sustraída de la iglesia de Nuestra Señora en Brujas en 1944, obras de Rubens, de Rembrandt, de Vermeer, de Durero, las joyas de la familia Rothschild, confiscadas junto con el resto del patrimonio de las familias judías de Viena y Berlín, arte italiano procedente de Montecassino que las unidades de Göring habían tomado mientras los aliados y las fuerzas alemanas combatían en la abadía. Pero la mina casi no llegó a ser encontrada intacta. En abril de 1945, cuando las tropas aliadas se aproximaban a la mina de sal, el Gauleiter August Eigruber dio órdenes de volarla. Con este propósito, hizo transportar 8 bombas de 500 kilogramos cada una a los túneles. Hitler contramandó la orden de Eigruber, pero tras la muerte del Führer, el Gauleiter la ignoró. Sin embargo, la dirección general de la mina, el doctor Emmerich Poschmüller, se volvió sospechoso ante esos nuevos cajones y su equipo los sacó de la mina en mitad de la noche. Usando un sistema de pequeñas cargas explosivas, sellaron la entrada a la mina, guardando los tesoros dentro, esperando la llegada de los aliados. Smithsonian Institution Salzwelten. La Madonna de Brujas de Miguel Ángel viajó hacia la mina en un camión del ejército norteamericano en mayo de 1945. Fue devuelta a la iglesia de Nuestra Señora de Brujas ese mismo año, donde sigue hoy en una capilla lateral, ligeramente desgastada y completamente intacta. Para julio de 1945 se reportó que 6.577 pinturas, 230 dibujos y acuarelas, 954 estampas, 137 esculturas y 129 piezas de armadura habían sido sacadas de la mina. Salzwelten. Y eso era solo Altaussee.
el programa de robo sistemático de arte que los nazis ejecutaron entre 1933 y 1945, dispersó millones de objetos culturales por toda Europa, enterrándolos en minas, castillos, monasterios y búnkers. Las estimaciones del National World War II Museum hablan de 5 millones de objetos culturales desplazados durante el conflicto. Décadas después, miles siguen sin ser localizados o reclamados. A 8 kilómetros del centro de Zhytomyr, en la pequeña aldea ucraniana de Juiva, existe un búnker que la mayor parte del mundo no sabe que existe. Fue construido entre octubre de 1941 y julio de 1942 por prisioneros de guerra soviéticos bajo las órdenes de las SS. Su nombre en clave era Hegewald, bosque reservado. Era el cuartel general personal de Heinrich Himmler en el frente del Este, con aeródromo propio, residencia, salas de recepción, cementerio y un sistema de túneles subterráneos con paredes de hormigón de 4,5 metros de espesor. Himmler pasó periodos significativos en Hegewald entre julio de 1942 y el verano de 1943. Fue allí, en esos corredores de hormigón bajo el bosque ucraniano, donde en el otoño de 1942 convocó la asamblea de líderes de las SS que aprobó formalmente el Plan Ost, el plan de colonización, expulsión y exterminio de la población eslava del Este para reemplazarla con colonos alemanes. Cuando las fuerzas alemanas retrocedieron en noviembre de 1943, las SS destruyeron las instalaciones superficiales de Hegewald. El complejo subterráneo, sin embargo, sobrevivió parcialmente protegido por su propio hormigón. Durante décadas formó parte de una base militar soviética y posteriormente ucraniana, inaccesible al público. Lo que los investigadores ucranianos y los periodistas que han podido acceder a las secciones no militares del complejo han encontrado en sus túneles son los restos materiales de una burocracia que planificó el mayor programa de ingeniería demográfica de la historia. Fragmentos de documentación, señalética original de las SS, la estructura de las salas de comunicaciones y en los muros de los corredores, marcas y inscripciones que los prisioneros soviéticos que lo construyeron dejaron en el hormigón fresco antes de que se endureciera. El lugar donde se diseñó el exterminio lleva las huellas de quienes lo construyeron con sus propias manos. Hay un lugar en el norte del Estado federal de Renania del Norte-Westfalia, en el pequeño municipio de Büren, en el fondo de un valle junto al río Alme, donde un castillo triangular construido entre 1603 y 1609 guarda en sus 2 salas principales del Torreón Norte algo que ningún plano arquitectónico de principios del siglo XVII habría podido anticipar: el Obergruppenführersaal, la sala de los generales superiores de las SS, y la cripta que está directamente debajo de ella son lo que queda de la visión de Heinrich Himmler para el castillo de Wewelsburg. Una visión que, en la cosmología particular del Reichsführer SS, iba mucho más allá de la arquitectura. Himmler arrendó el castillo en 1934 por un marco alemán al año y comenzó de inmediato su transformación en el centro espiritual y ceremonial de la SS. El proyecto requirió el trabajo de miles de prisioneros del campo de concentración de Niederhagen, específicamente construido junto al castillo para ese propósito en 1941. Al menos 1.200 prisioneros murieron en Niederhagen trabajando en la restauración y ampliación del castillo. La planta superior del Torreón Norte fue convertida en el Obergruppenführersaal, una sala circular de dimensiones considerables con 12 columnas de piedra talladas, 12 ventanas de arco románico y en el centro exacto del suelo, incrustado en la piedra, un mosaico que Himmler llamó simplemente Schwarze Sonne, el sol negro. Un símbolo de 12 radios esotéricos derivado de ornamentos germánicos medievales que las SS adoptaron como signo de identidad interna reservado a los círculos más próximos al Reichsführer. Directamente debajo del Obergruppenführersaal, excavada en la roca de la base del torreón, estaba la cripta. Una antigua cisterna del castillo medieval reconvertida por Himmler en un espacio de ritual funerario. 12 pedestales de piedra dispuestos en círculo, un sistema de ventilación diseñado para mantener encendida una llama eterna, y en el centro, la intención de depositar las urnas con las cenizas de los 12 máximos generales de las SS cuando fueran muriendo.
No hay pruebas de que la cripta fuera utilizada con ese propósito durante los años de la guerra. El propio Museo de Wewelsburg señala en su documentación oficial que ninguna de las dos salas fue utilizada durante la época nazi y que no se dispone de información fidedigna sobre sus propósitos previstos. Pero la arquitectura de ambos espacios, la especificidad de su diseño, el costo humano de su construcción y los objetos que los investigadores encontraron en el castillo cuando lo liberaron las tropas norteamericanas el 2 de abril de 1945 hablan con suficiente claridad sobre la intención. Wikipedia. Los miembros de las SS recibían de Himmler anillos grabados con calaveras y símbolos místicos. Cuando moría un miembro de las SS, esos anillos de la muerte eran llevados a Wewelsburg y colocados en una caja. El número de anillos que habían llegado al castillo para el final de la guerra era, según los testigos de la liberación, de varios cientos. War History Online. Después de que los aliados tomaran control del castillo, también se descubrió una mesa redonda con 12 sillas, una referencia al rey Arturo y sus caballeros. El inventario completo de lo encontrado en Wewelsburg en abril de 1945 incluía además los planos de una ciudad entera. La nueva Wewelsburg que Himmler planeaba construir alrededor del castillo, con una circunferencia de 12 kilómetros y todos los edificios diseñados para converger arquitectónicamente en el Torreón Norte como punto focal del universo SS. Y una biblioteca con miles de volúmenes sobre ocultismo, runas, mitología nórdica, alquimia y las investigaciones pseudocientíficas de la Ahnenerbe, el Instituto de Investigación de Herencia Ancestral que Himmler financiaba con las aportaciones de sus amigos del círculo de los SS. James Twining Himmler ordenó la destrucción del castillo antes de que llegaran los norteamericanos. El 31 de marzo de 1945, un destacamento especial intentó volarlo. El incendio que provocaron destruyó partes del ala sur y del ala este, pero el torreón norte, el que contenía el Obergruppenführersaal y la cripta, sobrevivió. Los espacios que Himmler había construido para durar 1000 años sobrevivieron el intento de destrucción ordenado por el propio Himmler. Hoy el castillo de Wewelsburg alberga un museo y un memorial. Las salas del torreón norte están abiertas a los visitantes. El sol negro del suelo del Obergruppenführersaal es visible y documentado. La cripta, con sus 12 pedestales vacíos y su sistema de ventilación preparado para una llama que nunca ardió sobre las urnas de los generales caídos, puede visitarse. Desde los años 90, la rueda solar del suelo ha sido adoptada como símbolo por grupos neonazis y de extrema derecha en todo el mundo, según documenta el propio Museo de Wewelsburg en su material educativo. El edificio sobrevivió, el simbolismo sobrevivió, y el uso posterior de ese simbolismo es parte de la historia que el castillo todavía cuenta. Cuando las últimas unidades de las SS que custodiaban el complejo de Walim-Rzeczka abandonaron las montañas del Búho en mayo de 1945, hicieron dos cosas antes de marcharse. Tapiaron con hormigón todas las entradas a los túneles del proyecto Riese y desaparecieron. Los prisioneros que todavía trabajaban en el interior, cuya cifra los investigadores estiman entre 7.000 y 30.000 personas, en su mayoría judíos húngaros trasladados de Auschwitz y Gross-Rosen, no salieron con ellos. Las fosas comunes de esos prisioneros nunca han sido encontradas. No hay registros de evacuaciones, no hay documentación de traslados a otros campos, no hay supervivientes que hayan dado testimonio de haber salido de los túneles en esos días. La conclusión que los historiadores del Instituto de la Memoria Nacional Polaco han formulado con cuidadosa cautela y que fuentes como In Your Pocket Wrocław e Historic Mysteries han expresado con menos rodeos es la más aterradora posible. Es probable que los sellaran dentro. Hoy los visitantes que recorren las secciones abiertas del complejo de Ossowka o de Wodars caminan por galerías de hormigón de 5 metros de altura, en silencio, con el sonido del agua filtrándose por las grietas de la roca. Más allá de los tramos iluminados, los pasillos se adentran en la oscuridad hacia secciones inundadas o bloqueadas que nadie ha abierto desde 1945. Lo que hay al final de esos pasillos no se sabe. Lo que los investigadores sí saben es que los hombres que excavaron esos túneles a mano con la roca del gneiss, tan dura como el acero, agrietándoles los dedos, nunca volvieron a ver la luz del día.
El hormigón que pusieron es el mismo que los tiene encerrados.